Imagina que debajo de la selva, o enterrada bajo capas de arena milenaria, yace una ciudad tan increíblemente avanzada que haría parecer a Nueva York como un experimento inacabado. Una ciudad con sistemas hidráulicos más complejos que cualquier infraestructura moderna, con arquitectura tan precisa que, incluso hoy, con toda nuestra tecnología, sería imposible de replicar sin máquinas de altísima precisión. Y lo más impactante, con conocimientos astronómicos que aún hoy los científicos siguen tratando de descifrar. Pero esto no es ciencia ficción. Esta ciudad existió, fue real, y desapareció sin dejar rastro. O mejor dicho, fue borrada. ¿Por qué no aparece en los libros escolares? ¿Por qué los arqueólogos que la descubrieron fueron desacreditados? ¿Y cómo una civilización tan antigua podía saber cosas que nosotros apenas estamos empezando a entender? En este video vas a descubrir la historia oculta de una metrópolis que desafía toda lógica histórica, que plantea preguntas incómodas y que ha sido deliberadamente ignorada por el relato oficial. Te prometo que cuando llegues al final, mirarás tu entorno con otros ojos. Porque esta historia no solo cambia lo que creías saber sobre el pasado, cambia también lo que crees saber sobre el presente. Todo comenzó con algo que parecía insignificante. En 2001, un grupo de investigadores realizaba un estudio de suelo en una remota zona selvática buscando restos de asentamientos antiguos. No esperaban encontrar más que cerámica rota o ruinas comunes, pero lo que hallaron fue una estructura rectangular, enterrada bajo tierra, hecha con un material que parecía cemento. Pero no lo era. Era más duro, más uniforme y más antiguo de lo que cualquier laboratorio podía fechar con precisión. Intrigados, comenzaron a excavar. Lo que inicialmente parecía una simple pared, resultó ser parte de un complejo subterráneo gigantesco. Túneles extensos, plataformas elevadas, sistemas de drenaje funcionales, cámaras con resonancia acústica perfecta y escaleras alineadas con precisión astronómica. Todo estaba enterrado bajo siglos de vegetación, olvidado por completo. Pero lo más inquietante fue descubrir que muchas de las piezas parecían haber sido moldeadas, no talladas. ¿Cómo era eso posible sin herramientas modernas? La noticia no tardó en filtrarse. Los medios locales la presentaron como el descubrimiento arqueológico del siglo. Expertos comenzaron a especular. ¿Sería esta la Atlántida? ¿Una civilización anterior a todas las conocidas? Pero apenas semanas después, el acceso a la zona fue restringido. El equipo original fue apartado y los informes fueron archivados sin explicación pública. Curiosamente, varios de los investigadores fueron silenciados. Algunos perdieron sus empleos. Otros simplemente desaparecieron del radar académico. Sin embargo, algunas imágenes y documentos filtrados sobrevivieron. Y ahí comenzó la obsesión de miles de investigadores independientes. ¿Qué habían encontrado realmente? ¿Por qué tanto silencio? ¿Y quién decidió que el mundo no debía saberlo? Esta no era solo una ciudad olvidada. Era una amenaza directa para todo el relato oficial de la historia humana. Imagina caminar por una ciudad donde las calles están perfectamente alineadas con las constelaciones, donde cada edificio tiene una función precisa, no solo arquitectónica, sino también energética. Porque sí, esta ciudad no solo era hermosa, estaba diseñada para interactuar con el cielo, el clima y tal vez con cosas que aún no comprendemos. Las estructuras eran enormes, pero no caóticas, cada una orientada con precisión milimétrica hacia puntos cardinales y eventos astronómicos clave como solsticios y equinoccios. Las paredes estaban hechas con bloques gigantes, algunos de varias toneladas, encajados entre sí con una exactitud que ni una hoja de papel puede atravesar. No había cemento, no había mortero, solo perfección. Y no solo eso, los materiales usados, al ser analizados, mostraron propiedades que los hacían resistentes al agua, al calor e incluso a ciertos tipos de vibraciones. Era como si supieran construir para la eternidad. En el centro había una especie de zócalo ceremonial.
Desde allí partían canales de agua que fluían a través de la ciudad como venas. Pero estos no eran simples acueductos. Estaban diseñados para emitir sonidos armónicos cuando el agua pasaba por ciertas cavidades. ¿Un sistema de sonido natural? ¿Un tipo de comunicación? ¿Terapia vibracional? Nadie lo sabe con certeza. También encontraron cámaras subterráneas con extrañas marcas en las paredes. Símbolos que no coinciden con ningún idioma conocido, grabados con una tecnología que deja bordes tan suaves como el cristal. Algunos arqueólogos creen que estas salas eran bibliotecas vivas, centros de almacenamiento de conocimiento. Otros sugieren que eran lugares de conexión espiritual o incluso interestelar. Se hallaron también figuras esculpidas que no representaban humanos, sino seres altos, delgados, con cráneos alargados. ¿Mitología o testimonio de algo más? Y lo más increíble, no hay signos de pobreza, ni de guerra, ni de caos. Las viviendas eran todas similares en calidad y distribución. No había castas visibles. Es como si esta civilización hubiera logrado lo que nosotros aún soñamos. Una sociedad funcional, avanzada y en equilibrio. Pero entonces surge la gran pregunta. ¿Cómo una ciudad tan impresionante, tan desarrollada, pudo desaparecer sin dejar rastro? La respuesta podría estar en lo que viene a continuación. Lo más desconcertante no era la arquitectura, era lo que la ciudad podía hacer. Durante las excavaciones se encontraron artefactos que no deberían existir. Piezas con propiedades electromagnéticas, minerales tallados con microperforaciones imposibles de lograr sin tecnología láser. Y lo más impactante, una serie de discos circulares con grabados en espiral que al girarlos emitían sonidos con patrones matemáticos precisos. ¿Podían ser una forma antigua de almacenamiento de información? ¿Una especie de disco duro primitivo? Uno de los hallazgos más debatidos fue una habitación sellada, donde se detectaron campos de energía aún activos. Dentro, un bloque negro, perfectamente pulido, parecía absorber la luz. Al tocarlo, generaba una leve vibración. Científicos que lo estudiaron sugieren que podría tratarse de un tipo de tecnología piezoeléctrica o un dispositivo de almacenamiento energético. Pero si eso es cierto, ¿cómo sabían utilizar principios que apenas comprendemos hoy? También había estructuras con formas geométricas complejas como dodecaedros e icosaedros gigantes, integradas al diseño urbano. Algunas vibraban con el viento, generando frecuencias audibles y otras ultrasónicas. Se teoriza que podrían haber sido parte de un sistema de resonancia que armonizaba toda la ciudad, o incluso un método para afectar el estado mental y emocional de sus habitantes. Un tipo de tecnología vibracional, adelantada incluso a nuestra neurociencia moderna. Además, se hallaron indicios de un sistema de iluminación interna sin fuego ni electricidad. Las paredes estaban cubiertas por un mineral fosforescente que, activado por campos magnéticos naturales, emitía una luz tenue, estable y limpia. Esto significa que podían iluminar espacios subterráneos de forma permanente, sin humo, sin combustión, sin cables. Y quizás lo más inquietante, un grupo de estructuras perfectamente circulares ubicadas en lugares estratégicos mostraban alineación con puntos de energía del planeta similares a las líneas Ley, las pirámides de Egipto o las estructuras de Stonehenge. ¿Estaban estas culturas antiguas conectadas entre sí o todas heredaron un mismo conocimiento olvidado? Cada descubrimiento planteaba más preguntas que respuestas. Esta ciudad no solo fue avanzada, fue imposible. Era como si alguien hubiera viajado al pasado y dejado instrucciones para construir algo, fuera de su tiempo. Y si todo esto es cierto, entonces el relato de la historia humana no solo está incompleto, está profundamente equivocado. Si esta ciudad era tan avanzada, tan armónica, tan perfecta, ¿por qué desapareció? Los arqueólogos no encontraron señales de guerra. No había destrucción masiva, ni incendios, ni cuerpos enterrados apresuradamente.
Todo parecía detenido en el tiempo, como si sus habitantes hubieran desaparecido de un día para otro. Como si algo, o alguien, los hubiera borrado de la faz de la Tierra. Una de las teorías más discutidas sugiere una catástrofe natural de escala global. Terremotos, tsunamis o incluso el impacto de un asteroide. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué no hay escombros? ¿Por qué la ciudad estaba intacta, simplemente cubierta por tierra y vegetación? Otra teoría plantea una autodestrucción planificada. Una civilización tan avanzada pudo haber comprendido que su conocimiento representaba un peligro si caía en manos equivocadas. ¿Y si decidieron ocultarse? O incluso desaparecer por decisión propia. Y luego está la teoría más polémica: intervención externa. Algunos creen que esta ciudad estaba en contacto con seres de otros lugares, ya sea de otros continentes o de otras dimensiones, y que ese contacto, una vez descubierto, fue su perdición. ¿Fueron silenciados por poderes más grandes o fueron reabsorbidos por quienes les dieron ese conocimiento? Los registros encontrados muestran símbolos que no corresponden a ningún idioma humano. ¿Podrían haber estado comunicándose con algo más? ¿Un lenguaje universal perdido? ¿O simplemente una codificación que aún no sabemos leer? Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más denso. Todas las referencias a esta ciudad en manuscritos antiguos fueron eliminadas. Crónicas de civilizaciones vecinas que alguna vez mencionaban su existencia. Ahora muestran páginas arrancadas, palabras tachadas, vacíos incómodos. ¿Quién querría borrar una ciudad del recuerdo colectivo? ¿Y con qué propósito? Lo cierto es que esta ciudad fue olvidada por diseño, borrada, oculta, silenciada. No por el paso del tiempo, sino por la voluntad de alguien. Y eso nos deja con una pregunta más inquietante que todas las anteriores. ¿Qué sabían ellos que nosotros aún no debemos saber? Hemos visto ciudades increíbles, pirámides que desafían la lógica, templos que sobrevivieron miles de años, misterios en piedra, escritos en lenguas que ya nadie recuerda. Pero esta ciudad no solo desafía la lógica, la revienta. Nos obliga a pensar que, tal vez, la historia que nos contaron no es la verdadera. Porque si esta civilización existió, y todo indica que sí, entonces no somos los primeros en dominar la ingeniería, ni la astronomía, ni la energía. Solo estamos redescubriendo lo que alguien más, hace miles de años, ya sabía. Y si fueron capaces de tanto, sin internet, sin computadoras, sin redes eléctricas, ¿quiénes eran realmente? Tal vez no eran atrasados, como los libros suelen pintar a los pueblos antiguos. Tal vez eran algo más. Tal vez eran como nosotros, o incluso más que nosotros. Si te gusta la historia y los misterios, suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo.